Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado darle forma a sus mayores temores. Criaturas que habitan en la sombra de los mitos. Seres tan antiguos y poderosos que ni siquiera los dioses pueden controlar. Esta noche abrimos el Grimorio Prohibido trayéndoles un episodio de un compendio acerca de las criaturas mitológicas más poderosas. Pero ojo, esta no es una lista común y corriente. Esta noche te vamos a revelar secretos, leyendas malditas e incluso pistas y huellas que se han dejado en nuestro mundo. Porque sabemos que hay mitos que nacen desde la imaginación, pero hay otros que nacen desde los recuerdos vividos en carne propia, desde el terror y la más profunda oscuridad. Les suplico que por favor presten mucha atención al siguiente caso y a las notas siguientes. En el año del 2002, poco antes de la invasión de Irak, un pequeño grupo de arqueólogos independientes dirigidos por la doctora Leila Ghanem acudió y fue autorizado a ir a investigar a un lugar muy misterioso. Esto se encontraba en el Golfo Pérsico y era conocido como la Cuenca de los Dioses. Lo más extraño de todo es que una vez que entraron a este lugar, jamás salieron de ahí. Nunca más se les volvió a ver y es como si se los hubiera tragado la tierra. Al no saber más de ellos y después de un tiempo, un nuevo grupo de expedición acudieron a la misma ubicación en donde encontraron una serie de documentos que muy poco tiempo después fueron desclasificados por personas de la Universidad de Bagdad. Además de todo esto, encontraron unas ruinas submarinas imposibles de datar con exactitud. Eran estructuras cíclopes cubiertas con una especie de lodo negro. Todo estaba muy extraño. Además de esto, hallaron una entrada muy grande que tenía esculpidos símbolos. Y estos no pertenecían al alfabeto cuneiforme conocido. Esto quiere decir uno de los sistemas de escritura más antiguos de la humanidad. Para sorpresa de todos, y no solamente de los profesionales, sino para inquietud del mundo entero, se hallaron una serie de grabaciones por parte de la doctora Leila. Este es el día 14. Aún seguimos dentro de la cuenca de los dioses. Hay paredes que parecen ser piedras, pero me da a pensar que es una especie de sellos o templos tal vez, en donde veneraban una deidad. Creo que nuestra mente nos está jugando en contra. Creo que algo nos persigue. La última señal del equipo fue una transmisión de radio que estaba entrecortada. Por favor, escuchen esto. Durante las 3 semanas siguientes enviaron equipo de búsqueda para intentar rescatar a alguien, pero no encontraron nada. Únicamente hallaron un bote que estaba, pues era salvavidas prácticamente, y estaba a la deriva. Estaba flotando. Exactamente. Este estaba cubierto de algas, pero se encontró algo muy misterioso dentro de este bote. Resulta que había una tablilla de arcilla. Y pareciera, Sergio, que alguien estaba escribiendo de forma muy rápida, repetitiva y muy asustado una figura muy extraña. Parecía ser una figura femenina con tentáculos y tenía como ojos de serpiente. Y también había dentro de esta tablilla de arcilla una palabra inquietante. Decía Tiamat.
En los siguientes 6 meses, 5 investigadores que estaban vinculados al proyecto perdieron la vida en accidentes muy misteriosos y que no tenían explicación. Por ejemplo, uno de ellos se lanzó al río Tigris mientras gritaba desesperadamente cosas como «Ella me ha hablado en mis sueños». Desde entonces, la zona ha sido restringida por los militares y meramente es como desconocido, Sergio. Pero hay foros de internet un tanto privados en donde se rumora, se cuenta que realmente pues no se busca por parte del gobierno iraquí hacer como que nadie vaya a buscar o vaya a esta zona, sino más bien que están desesperados por intentar ocultar o contener algo enorme que está debajo del océano. Si ustedes se fijan, hay una palabra muy específica que estaba grabada, además de estos intentos de dibujos desesperados en la tablilla. ¿Tú recuerdas cuál era? Tiamat. Exactamente, Tiamat. ¿Qué es esto? Bueno, es una diosa de la mitología mesopotámica, pero también principalmente de la sumeria y la babilónica. Ella era la diosa del agua salada, específicamente más del océano como tal, y se le considera muy indispensable dentro de esta creencia porque pues ella representa el mar cósmico, también representa el caos mismo. Y resulta que ella, junto con otra diosa que se llamaba Apsu, que era la diosa del agua dulce, crean a muchos dioses. La historia está bastante curiosa, se las voy a contar. Se cuenta que los dioses jóvenes molestaban constantemente a Apsu, a la diosa del agua dulce. Y en cierto momento de la historia, Apsu termina sin vida. Tiamat al inicio intenta defender a Apsu porque era pues como su mano derecha, era como su cómplice. Y al intentar oponerse, pues no logra defenderla. Y es así que otro dios llamado Ea le quita la vida. O sea, ¿Ea le quitó la vida a Apsu? Sí, exactamente. La destruyó, pero Tiamat no pudo defenderla. Y es así que por venganza, por odio, ella se convierte en una diosa vengativa. Y es así que crea a 11 monstruos. Eran indescriptibles e impresionantes. Algunos de ellos tenían escamas de hierro, fuego, alas, cuernos. Ya te imaginarás qué clase de bestias eran. Algunos de ellos eran como Lamu, Ugalu, Kusariku y bueno, entre otros, ¿no? En total fueron 11. ¡Wow! Sí, de hecho se cuenta que Tiamat era muy poderosa en realidad y que su aliento era muy venenoso y que sus rugidos podían causar tormentas totalmente destructivas. En cierta parte también de la historia, aquí se involucra otro dios que intenta pues destruir a Tiamat, porque él dice, ¿sabes qué? Le dice a los demás dioses jóvenes, si ustedes me lo permiten, voy a enfrentar a Tiamat, pero si yo gano, yo voy a ser el nuevo rey, voy a gobernar. Y los demás aceptan. El día en que la enfrenta, él llevaba consigo un arco muy poderoso, una red muy, muy grande, y también tenía un viento fortísimo. Así se cuenta, que tenía un viento muy poderoso. Pues bueno, Tiamat termina atravesada, sin vida, y la parte a la mitad. Con una parte crea el cielo y con otra la tierra. Fíjate nada más, no sé si esto les suene algo como a la creación, sí, justamente del cielo, la tierra y todo lo que conocemos, ¿no? También algo muy interesante de toda esta historia es que se cuenta que si tú intentas invocar a Tiamat o a digamos, a este ser, a esta criatura o diosa más bien, tú vas a sufrir de algo que se conoce como el aliento sin forma. ¿Qué es esto? Prácticamente son alucinaciones marítimas, es una clase de maldición en donde tú vas a querer quitarte la vida incluso, y si no, todavía vas a tener una sensación de ahogamiento por agua, aunque no exista agua en tu alrededor. Fíjate nada más que extraño, ¿no? Sí, pero fíjate que eso también en algún momento llegamos a comentarlo en algún episodio, acerca de por qué incluso muchos marineros o personas que se dedican como a toda esta índole de pescar, etcétera, etcétera, navegantes,
tienen este tipo de alucinaciones o problemas para respirar. Me acuerdo que Mike fue el que lo menciona. Justo. No me acuerdo en qué episodio fue. Digo, no se me haría como raro que lo pudiésemos llegar a asociar, pero de verdad, qué increíble pensar que, por ejemplo, para la cultura mesopotámica, esta fue alguna de las formas en las cuales se creó, digamos, que la vida o el universo para ellos, ¿no? O el mundo. Totalmente. Y también es que es muy extraño, Sergio, porque, bueno, sabemos que hay varias versiones en todas estas historias, mitos y demás, pero también me parece muy, muy curioso, vaya, que se piensa que en otras tablillas, o sea, en otra parte de la historia, ella realmente nunca perdió la vida, sino que más bien se encuentra como sellada de alguna manera, y de hecho hay rituales, hay templos incluso en su honor. Exactamente, pero en donde se busca sellar a esta deidad. ¿Por qué? O sea, es como tal vez por este miedo que se le pudiera tener de que es que ya se volvió vengativa, y por Apsu y toda esa historia que se cuenta detrás, pero sí me parece muy curioso cómo existen estos templos para sellarla, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay un cierto texto muy específico que dice: la bestia del salado abismo que duerme con un ojo abierto. Como si fuera un ser extraordinariamente poderoso y misterioso. Me recordó mucho a Cthulhu. Totalmente. ¿Te acuerdas este monstruo grande que vive también en las profundidades y que supuestamente está esperando el momento ideal para salir y destruir al mundo? O sea, imagínate que se unieran. No, cállate. No, de verdad que mucha luz para el mundo. Fer, ¿tú ubicas las pirámides de Teotihuacán? Sí, de hecho son 3, el Sol, la Luna y Quetzalcóatl. Exactamente. Bueno, pues Quetzalcóatl es una deidad o un dios que en Mesoamérica, principalmente en las culturas tanto olmeca, mexica, entre otras más, que también lo conocen como Kukulcán, es, digamos, el famosísimo Kukulcán. Exacto. A esta deidad lo conocen como el creador. Básicamente, Quetzalcóatl fue quien creó el mundo para estas personas. Sí. Tú sabes que dentro de cualquier tipo de historia, tanto en religión, en cuestión social, entre lo que tú te plantees, siempre va a haber como el lado bueno, el lado malo. Lo como positivo, el yin y el yang. Exacto, claro. Positivo, negativo. Pues hay una deidad dentro de la cultura que se conoce como Tezcatlipoca. Okay. Tezcatlipoca, y perdón si lo pronuncio un poquito mal, es complicado decir las palabras. Digamos que era como todo lo contrario a Quetzalcóatl. Por un lado, Quetzalcóatl es representado, claro, por una serpiente emplumada, una serpiente con plumas, que realmente para este entonces era más como una figura humana. Era humana, pero con ciertos, digamos, como detalles que representaban a esta serpiente y las plumas como la parte de la divinidad. Bueno, pues Tezcatlipoca era lo mismo, un humano con ciertas características, pero en este caso de un jaguar. Okay. Por un lado, Quetzalcóatl crea el mundo y Tezcatlipoca lo intenta destruir. Entonces está la parte buena, está la parte como mala. Exacto, vaya, está como la luz y está la oscuridad. Claro. Se cree, y dentro de toda la historia de esta, digamos que deidad de Quetzalcóatl, que para ellos había como ciertos prospectos o puntos que estaban meramente prohibidos, y que si los hacían o los incumplían eran señalados por los demás dioses, por todas las demás deidades. Órale. Entre una de ellas, embriagarse era algo que estaba sumamente prohibido. No te digo de que tomarse un traguito chiquito, pero sí embriagarse y ponerse mal. Ok, sí. La cosa de esto, y por qué lo menciono, es que en la historia se supone que Tezcatlipoca está celoso de Quetzalcóatl. Y en alguna fiesta que tienen, alguna celebración, lo lleva Tezcatlipoca a Quetzalcóatl. Ya dije muchos sus nombres, pero bueno, para que sepan que sí lo puedo pronunciar. Para identificar. Para que lo identifiquen. Se supone que lo lleva a esta celebración y le empieza a dar pulque. Le da poco a poquito, empieza a subir hasta que básicamente queda inconsciente. Al otro día, Quetzalcóatl, cuando despierta, se da cuenta que no solamente se embriagó, sino que también tuvo relaciones íntimas con su hermana. ¿Hermana de quién? ¿De él? ¿Del mismo? Exacto. Imagínate, entonces, a partir de aquí, él siente una gran culpa, porque él era el creador, él era como la parte buena, la parte divina. ¿Cómo es posible que yo voy a hacer esto? ¿No? ¡Qué fuerte! Y es así que él se autoexilia de este lugar y se va.
Quetzalcóatl, digamos que ahí termina su historia. O sea, se castiga a él mismo y se va. Uh-huh. Hay varias versiones dentro de todo lo que existe como en cada historia, pero en muchas se coincide con que Quetzalcóatl en algún momento va a volver. Pero se dice y se cree que no va a volver como lo que conocíamos, como esta parte buena, sino como algo vengativo. Justo lo que mencionabas de Tiamat me llamó la atención porque Quetzalcóatl, después de esta parte como negativa que tuvo, o esta traición por parte de su hermano, vamos a decir así, él se va enojado, se exilia y ya no se supo nunca más de él. Incluso en otras versiones, Quetzalcóatl no se exilia, sino que los dioses, al enterarse de todo lo que ocurre, lo llevan a una hoguera y ahí le quitan la vida. Y hay otra versión que para mí es la más cercana a lo real, porque resulta que cuando él se exilia y se va, divide como parte de su alma, de su ser, y empieza a lanzar estos fragmentos por muchos lados del mundo. Y entonces de repente se cree que en Francia hay una parte, se cree que en la parte de Latinoamérica, en Sudamérica, existe otra parte de Quetzalcóatl. O sea, como si se hubiera partido en pedacitos, literal. Sí, y mandó sus fragmentos a muchos lugares del mundo para que la gente, pues básicamente no lo invocaran, porque él creía que si se llegaba a invocar, él ya no iba a regresar como la parte protectora, sino como un juez absoluto, y él solito podría destruir al mundo. Para proteger como al mundo en sí, todavía. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Y por qué también te preguntaba al inicio si ubicabas estas pirámides de Teotihuacán. Porque se cree que uno de los fragmentos de Quetzalcóatl está en esta pirámide donde está él. ¿Tú por qué crees que no dejan entrar a cualquier persona ahí? Y esto te lo quiero, digamos que reiterar con una historia que también en mi investigación encontré y que dice así. En el año 1982, durante unas excavaciones no autorizadas en la zona arqueológica de Teotihuacán, un arqueólogo independiente llamado Manuel Barragán encontró un túnel subterráneo que no aparecía en los mapas del INAH. Al adentrarse en la grieta, encontró un altar oculto, rodeado de restos de plumas fosilizadas y obsidiana negra. Encima del altar se encontraba una figura tallada en piedra blanca. Era una serpiente emplumada con ojos incrustados de jade y un hueco en la boca. Días después, Barragán reportó a sus colegas que el viento en ese túnel hablaba, que incluso decía haber escuchado una voz en náhuatl, que lo llamaba por su nombre y que prometía enseñarle el verdadero rostro del mundo. 3 semanas después, este hombre, Manuel, fue hallado sin vida en su casa en Cuernavaca. Su cuerpo estaba entero, pero su rostro había sido completamente arrancado, como si le hubiera hecho un bisturí. Lo más perturbador fue que todas las ventanas de su hogar estaban selladas desde adentro. En el altar de su estudio se halló un códice que no figura en ningún archivo nacional, el náhuatl Ecatl, que Ecatl significa viento en náhuatl. Según este texto, Quetzalcóatl no partió al exilio por vergüenza, sino porque sabía que su poder estaba fragmentado y que cada fragmento fue enterrado en un punto distinto de Mesoamérica y otras partes del mundo, en espera del momento exacto para despertar. Uno de esos fragmentos sería el aliento del juicio, escondido dentro del viento. Desde entonces, varios investigadores del caso han reportado síntomas extraños, sueños con serpientes de fuego, voces al abrir códices y la constante sensación de que alguien los observa cuando sopla el viento. En un informe confidencial filtrado por un antiguo trabajador del INAH, se menciona que en abril de 2023, durante un eclipse lunar total, en un altar encontrado en Teotihuacán, se volvió a emitir un zumbido leve, como si vibrara al ritmo de una respiración contenida por siglos. Aquí yo solamente quiero aportar, Fer, que me hace mucha lógica con lo que te estaba mencionando acerca de Quetzalcóatl. Se dividió en fragmentos para mandarlos a distintos puntos. Justo. ¿Por qué? A mi parecer, siento que Quetzalcóatl, al momento de que le hicieron esta traición, algo se rompió dentro de él. Algo se corrompió y dejó de ser esa persona buena, leal y noble. Y él sabía que su poder podía ser contraproducente y que se podía voltear ante el mundo, y ahora en lugar de aportar, iba a restar e incluso destruir. Y por eso, en mi opinión, es que Quetzalcóatl decide exiliarse de donde estaba
y decide también, pues por protección del mundo, dentro de la nobleza que aún le quedaba en sí mismo o dentro de su ser, básicamente fragmentarse, lanzarse a distintas partes del mundo para que nunca se pudiese unir y que nunca pudiese desatar esta ira y esta furia que en algún momento le provocó. Oye, me parece muy fuerte como escuchar cuántas historias, que son muchísimas, incluso no nada más en lo personal, sino también en lo profesional, como este tipo de historias en donde muchas veces una persona como que hace el bien, está tratando de ayudar a los demás, por así decirlo, preocupado inclusive por personas que están a su alrededor, y pasa algo malo, vamos a decir muy entre comillas malo, algo negativo que impacta en sus vidas, y se convierte totalmente en la historia volteada de muchas maneras, pero que siempre acaba con un final trágico, casi siempre. En vez de decir voy a seguir como el camino del bien, vamos a decir, sino como ya me corrompí, ya sacaron lo peor de mí, pero aún así que siga cuidando a los demás. En este caso, cuando yo ya estoy roto, pues ¿cómo? ¡Claro! ¡Qué fuerte! En 1997, en un pequeño pueblo cerca de Nara, Japón, una joven extranjera llamada Elodie era estudiante de arte y ella alquiló una antigua casa tradicional como parte de un programa de intercambio cultural. La casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente en los años 60, sin dejar rastro. Lo único que quedó fue un espejo de cuerpo entero tallado con figuras de zorros y llamas. Los lugareños la miraban con recelo. Uno de ellos le advirtió a la chica: esa casa está marcada. Si la habitas, no hables con nadie que te visite sin avisar. Durante las primeras semanas, todo parecía de lo más normal, pero Elodie comenzó a notar cosas extrañas. Su reflejo a veces tardaba unos segundos más en imitar sus movimientos. Oía pasos suaves por la noche. Siempre se detenían justo antes de entrar a la habitación. Y cada mañana, el espejo tenía una figura de zorro dibujada con vaho, como si alguien hubiera respirado en el cristal. Una noche, recibió la visita de una mujer vestida con un kimono blanco y los labios negros. La mujer le habló en perfecto francés, su idioma natal, con una voz que sonaba como si se repitiera a sí misma con eco. Le pidió arroz y sal. Elodie, confundida, accedió más a la fuerza que por ganas, pero al volver a mirar, la mujer ya no estaba. Días después, la joven fue encontrada caminando descalza por las calles del pueblo, repitiendo en japonés: no soy yo, ella me mira desde el otro lado. Su cuerpo fue regresado a Francia, pero su mente jamás volvió a ser la misma. Durante sus exámenes médicos, los doctores notaron que rechazaba ver su reflejo en cualquier superficie. Incluso tapaba y rayaba los ojos en las fotografías, por lo que el espejo de la casa fue retirado por las autoridades y llevado a un templo. Pero según los registros, una semana después, el espejo desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, al menos 3 turistas occidentales que visitaron Nara y se hospedaron cerca de la zona han reportado haber sido visitados por una mujer vestida con un kimono blanco, siempre en silencio y después de la medianoche, siempre enfrente de un espejo. Aquí la pregunta es, ¿quién es esta criatura que tiene un kimono blanco y los labios pintados de negro? Pues se trata de Kitsune. Esta es originaria de la mitología japonesa y su significado directo es zorro. Digamos que son zorros espirituales y que están
vinculados de alguna manera con la deidad Inari. La deidad Inari está pues meramente relacionada con la agricultura, con los zorros, con la fertilidad también y con el éxito en general. Los kitsune son una especie de cambiapieles, de cambiaformas. ¿Esto a qué te suena? ¿Te acuerdas de un episodio que tuvimos justamente de los cambiaformas? De los nahuales, de los skinwalkers, y que de hecho, nada más pausa, Quetzalcóatl también se conoce como un nahual. Exactamente. ¿Ya para qué le repiten? Justamente. Y bueno, estos seres se piensa que se transforman principalmente en 3 cosas. Una es una mujer bellísima, extraordinariamente hermosa, en ancianos o también en monjes. Se piensa que llegan a tener estos zorros, ya que están como convertidos en esta criatura como una imagen de un zorro que podemos imaginar, que mientras más colas tengan, más antiguos y poderosos son. Se piensa que llegan a tener hasta 9 de ellas. Y hay 2 tipos principales de kitsune. Digamos que también es esta parte que tú nos mencionabas hace un momento de la criatura anterior, como esa parte buena y mala. La buena es conocida como senko, que son, digamos, buenos y los mensajeros de Inari. Y también tenemos por la parte negativa, vamos a llamar como yako o nogitsune. Estos son seres muy como malvados, salvajes, malignos, y pues son conocidos por ser engañosos, vengativos y pues algo en general muy, pues sí, negativo, vaya, ¿no? Horrible. Según los japoneses, o dentro de sus creencias, se piensa que pues son, decíamos, mujeres hermosas, y muchos hombres que estaban casados supuestamente cuentan que descubrieron a estos seres una vez que estaban convertidos en zorros o en estas criaturas. Sergio, imagínate esto. Tú estás casado con una hermosa mujer. Ok, ajá. Bueno, imaginemos. Bueno, hipotéticamente. Sí. Ajá. Y tú estás como enamorado, supuestamente, tienen una familia, y de repente te encuentras con un zorro. No es a tu mujer ya. Entonces, supuestamente los japoneses tienen muchas historias al respecto sobre esto. Que o sea, mi mujer se transformó en un zorro. No que se transformara, sino más bien este kitsune, esta criatura se convirtió en una mujer hermosa y se hizo pasar por... Ave María Purísima, ajá. Exactamente, qué fuerte, ¿no? Wow. También durante es muy común que en las zonas rurales se hagan como ciertos rituales muy específicos en donde se pone como arroz, fuego, etcétera, con la finalidad de exponer a estos seres, pero principalmente es necesario, se cuenta que tienes que poner un espejo o varios espejos alrededor para que este ser quede expuesto. ¿Por qué? Porque se piensa que si es, por ejemplo, una mujer hermosa o un anciano o un monje, como decíamos, si tú lo pones frente al espejo, se va a mostrar como la criatura que realmente es. Fíjate nada más que extraño, ¿no? Ahora, en varias ocasiones hemos expuesto aquí en el Antipodcast posesiones demoníacas. En este caso se piensa que también se pueden tener, pero como posesiones espirituales, en donde son conocidas como Kitsune Tsuki. ¿Qué es esto? Pues prácticamente posesión de zorro. Se piensa que las personas que tienen esta clase de posesión pierden el habla, dejan de comer o comen arroz crudo, carne podrida, y tienen movimientos muy extraños, como si tuvieran espasmos en el cuerpo. Algo claramente impactante de ver, pero pues si soy muy honesta, dando una pequeña opinión al respecto, pienso que muchas veces en estas historias, cuando se habla de cambiaformas o este tipo de criaturas, pienso que muchas veces, o me nace más bien la pregunta de ¿por qué son mujeres hermosas siempre? ¿Por qué son las mujeres las que se convierten? ¿Por qué las bolas de fuego son las brujas? ¿Sabes? Mujeres siempre. Sí. O sea, pienso que tal vez va más ligado, son creencias de hace muchísimo tiempo atrás, pero pienso que también va ligado un poquito al tema de estas creencias de la mujer te seduce, la mujer es la culpable, ¿sabes? Se me hace muy extraño, pero es mi opinión. No sé ustedes qué opinan. Pues yo había escuchado que a estas criaturas, a las kitsune, se les hacía incluso una especie de ofrenda, rituales también, ¿no? Donde se les dejaba comida para que, digamos que como que los protegieran, los veneraran, o por lo menos no los atacaran como personas. ¿Es cierto?
Sí, de hecho hay santuarios en donde precisamente se dejan como ofrendas para que no pase esto, porque se piensa que si alguno de ellos, un kitsune, se llega a ofender, vamos a decir, pues te va a maldecir con una vida llena de engaños y paranoia. Para hablar de la siguiente criatura, te quiero hacer una pregunta y les quiero hacer una pregunta en general. Uh-huh. ¿Han visto la famosa serie Game of Thrones? Yo la empecé a ver, pero me tuve que tapar los ojos y... ¿Por qué? Hoy está... Por Jason Momoa. Bueno, no por tanto por eso, sino por las escenas. Las escenas están muy subidas de tono, la verdad. Cachondas, vamos a decirlo. ¿En serio? Bueno, pues es que se tiene que decir. Oye, bueno, es que para los fanáticos de Game of Thrones, espero no darles spoilers. Sí, adelántenle tantito. Pero hay unas criaturas que salen casi al final ya de la serie, que son las figuras de la noche, que vienen supuestamente como de The Winter is coming, que si el invierno se acerca, que no sé qué. Bueno, hay una especie de zombies o unas criaturas que parecen como zombies, que caminan y que regresaron básicamente de la muerte para cobrar venganza. ¿Tú sabías que esto es real? ¿Cómo? Se supone que los Draugr son personas que en algún momento perdieron la vida o les arrebataron la vida violentamente, y que por codicia, por alguna maldición o por cualquier pretexto que tú quieras y demandes aquí, ellos regresan para cobrar venganza. Y a diferencia de un zombie tradicional como se conocen, que son medios, ya sabes, que caminan así bien lento. Muy The Walking Dead. Ajá, muy The Walking Dead, que ni siquiera razonan ni nada. Los Draugr incluso hasta tienen poderes. Entre ellos, aquí te los tengo anotados: aumento de tamaño a voluntad. Es decir, ellos pueden crecer o hacerse más chiquitos dependiendo como ellos quieran y decidan. Ay. Tienen control sobre el clima, específicamente sobre la niebla. Te crean una niebla justo si es que te van a atacar. Para que no veas nada. Exactamente, para que no los veas. Y entonces llegan y es como, ok, hay niebla, bueno, cuídense mucho. Y pum, de repente llegan a atacarte. Tienen ilusiones y control mental. Este poder de crear escenarios en los cuales te pueden mandar a que tú estés en un bosque viendo un árbol de frente y estés tan impresionada que tú en tu mente lo estás percibiendo, y tu realidad es que ellos te están rodeando para atacarte y quitarte la vida. Y el último, pero no menos importante, transmisión de locura y muerte con la mirada. Como nuestra patrona que está atrás de ti, señora nuestra querida patrona, Medusa, así con una mirada, ellos te pueden arrebatar la vida. Oye, no, con una mirada te quitan la vida y ya está. Sí, y de hecho en las creencias de Islandia, que es meramente de donde nace este mito o esta criatura, hubo un momento en el cual a sus muertos los enterraban con piedras pesadas en el pecho o con agujas en el corazón. No obstante, muchos de sus, cadáveres, cuando les hacían autopsias o veían como para ver de qué habían fallecido, les encajaban todavía como tiro de gracia una hacha en la cabeza. Para asegurarte que ya no estaban que comidas. No iban a volver. Claro. Deja tú que no estaban comidas, sino que ya no iban a volver, básicamente. Casi, exactamente. Casi. Y fíjate qué curioso, porque históricamente voy a meter un poquito el contexto. Se supone que Islandia y Groenlandia pues están relativamente cerca, si no es que al lado, básicamente. Hay un personaje que es muy importante para la historia de los nórdicos, que es Eric el Rojo. Eric el Rojo era básicamente un vikingo que por el siglo X más o menos se dedicaba a navegar y pues digamos que buscar nuevos lugares que conquistar. Los vikingos era lo que se dedicaban a colonizar y a meter básicamente sus creencias al lugar al que llegaran. Eric el Rojo era conocido como el Rojo justo porque traía la barba roja, el cabello rojo, ¿Era pelirrojo? Exactamente, y así lo conocían. Este hombre era sumamente agresivo y en algún punto él se dedicaba a confrontar a otros vikingos meramente pues por dinero, hasta el punto que les quitaba la vida sin que muchos se dieran cuenta. Y una vez que lo descubren, digamos que lo exilian. Lo digo entre comillas porque este hombre huye y casualmente descubre que hay una tierra muy cercana en la cual ya habían ido anteriormente pues algunos vikingos, pero que nunca habían conquistado por alguna razón. Él regresa como para pedir disculpas, pero para decirles, oigan, acabo de encontrar unas tierras, perdónenme y les digo en dónde está. Podemos llevar un grupo de vikingos, colonizamos y vamos extendiéndonos y expandiendo nuestro territorio y llegamos a más lugares.
pues le dan luz verde y le mandan a un grupo enorme de un montón de vikingos junto con una embarcación para ir a estas tierras a colonizar. A conquistar toda esta zona. Ajá. Y llegan y después de un gran conflicto y de varios días de estar ahí en la lucha, en la batalla, logran conquistar esta tierra. Tierra que actualmente se conoce como Groenlandia, pero que su nombre real era Greenland en aquel entonces. La nombran así porque su traducción al español es como la Tierra Verde. ¿Qué quiere decir esto? Ellos trataban o buscaban que con este nombre más personas llegaran a habitar este lugar. Y digamos que la falsa promesa es que era un lugar habitable, había muchas cosas, tierra para poder sembrar, cosechar, etcétera, etcétera. Y pues estaba hecho de puro hielo. Entonces, esto es como meramente el dato como histórico de esta historia. Y te lo menciono porque poco tiempo después, el Gran Rojo o el Rojo Eric pierde la vida. Pero quien se queda a mando es su hijo llamado Leif Erikson. Se llama, Leif. Sí, se escribe Leif, pero no sé si se pronuncia, no sé este idioma. Pero vamos a decir el Leif. Leif Erikson es como el que se queda a cargo como de este mandato. Y poco tiempo después, a causa de una enfermedad, pierde la vida. Hay registros históricos que mencionan que este chico básicamente regresa de la muerte, regresa a la vida después de haber fallecido, y está con su esposa. Y de hecho le advierte, le dice: yo te quiero decir que esto va a pasar y me acabo de enterar porque tal y tal y tal y tal y tal. O sea, como que le fue diciendo que anota lo siguiente porque van a ocurrir estos hechos para que tomen precaución quien ahora esté al mando, ¿no? Te repito, los Draugr se supone que son como una especie de zombies, pero con capacidad intelectual, de poder razonar, de poder estar presentes e incluso... Y con capacidades y poderes destructivos hasta para poder conquistar lo que ellos quisieran. Entonces, no está cañón. La cosa es que tiempo después, ya una vez que Leif le dice a su esposa todo esto, le pide que por favor digamos que le dé con el hacha en su cráneo para así acabar con su vida y básicamente él pueda descansar. Cosa que ella accede, le dice va, procede a hacer este caso, vamos a decir esta situación. Sí. Y ella pues trae como todo esto anotado, cosa que va básicamente haciendo como check, porque todo lo que su esposo le había dicho se empezó a cumplir. Entre ellos, que iban a intentar conquistar en tanto tiempo, que iba a llegar un grupo de personas que venían de otras tierras para estar ahí, que varias cositas que todas se cumplieron. Entonces eso se me hizo bastante fuerte y por eso lo quería mencionar, porque es uno de los pocos casos que realmente está, digamos que no quiere ser comprobado, pero que por lo menos hay un registro de que ocurrió. Claro. Ese y uno que también yo encontré que ocurrió en 2006. La historia es la siguiente. En el invierno de 2006, un estudiante noruego de arqueología llamado Henrik Solberg fue parte de una excavación cerca de Tromsø, al norte del Círculo Polar Ártico. Su grupo halló un túmulo funerario vikingo intacto, en el cual se encontraron huesos de animales, un hacha de hierro ennegrecida y un cadáver sin descomposición, de casi 2 metros de alto. El cuerpo no tenía nombre, pero en su pecho había un grabado rúnico con una advertencia simple: que su sombra no camine otra vez. Henrik, obsesionado con el hallazgo, robó un fragmento del arma y se lo llevó a casa como recuerdo. Lo que siguió fue una cadena de eventos que nadie pudo explicar. Para empezar, su perro pierde la vida sin ninguna razón aparente. Cuando solo amanece como sin vida. Si algo se lo hubiese arrebatado, pero al momento incluso de analizar el cuerpo de este perro, no había como rastros de nada, solamente fue como lo nombraron como un paro cardíaco que tuvo. Y fin. Pero nunca hubo como una explicación lógica. Okay. Segundo, Henrik comenzó a hablar dormido en un idioma nórdico antiguo que él nunca había estudiado y que no sabía a qué se refería, o que ni siquiera que estaba hablando, ¿sabes? Sí. Y esto lo comenta justo su compañero de cuarto con el que estaba compartiendo, que él un día se despierta en la noche y cuando se despierta y ve que Henrik está como murmurando, diciendo algo entre palabras, entre dientes, se acerca y está hablando en efecto en un idioma que él nunca había escuchado. Toma grabación con lo poco que teníamos en aquel entonces de tecnología
Y cuando lo reproducen, pues resulta que llevándolo ya a investigación, se dan cuenta que es un idioma nórdico antiguo. Wow. ¿Tenemos grabación de esto? Ay, es que de hecho estoy investigando un montón este caso, Fer. Ajá. Y no encontré para empezar ningún audio, pero tampoco encontré registros del chico con el que compartía cuarto. Digamos que en ese entonces era como su solamente compañero, pero no hay registros de él. O sea, es como o si hubiese desaparecido o que literalmente no quiso hablar y no quiso nunca mencionar nada de esto porque pues le dio miedo, ¿sabes? Está muy extraño. Muy, muy extraño. Y la tercer cosa, pero no menos importante, creo que es la más fuerte, es que él menciona que a cierta hora, a la misma hora, en su jardín de su casa o en donde se estaba quedando, veía una niebla que se acercaba. Y dentro de esta niebla había una figura con un aspecto humano. A él se le hace muy extraño. Uh-huh. Pero una noche, tras semanas de insomnio, Henrik colocó una cámara fuera de su casa, un 23 de enero para ser específicos, y digamos que logró captar algo muy fuerte. Algo que incluso oficialmente no fue difundido, pero meramente por salvaguardar también, pues, la reputación, número 1, uh-huh. Y número 2, en dónde vivía. Porque se cree que donde vivía Henrik, o donde se estaba hospedando, era una zona, ¿cómo te digo?, protegida por el gobierno. Okay. Y que no podían lanzar como o sacar nada a la luz de este tipo de cosas. Pero un compañero de él sí llegó a ver este material y menciona que dentro de la cámara, si bien se llegaban a ver algunos que otros carros, se veían casas de fondo, ventanales, incluso porque eran casas bastante grandes. Y recordemos que estamos hablando que estamos en Noruega, o sea, es básicamente frío, hay hielo. Uh-huh. Y lo que ven este material en este video es básicamente a una figura humana desnuda, de piel gris y con ojos completamente abiertos, que pareciese que solamente estaba la cuenca vacía y que caminaba lentamente sobre el hielo. Y deja todo eso, Fer, incluso este chico mencionaba de que esta figura va caminando sobre la nieve y que no, escucha esto, ni siquiera deja huella. Tú sabes que cuando uno camina entre la nieve va dejando la pisada y sí, se por nota. Supuesto. En la grabación se ve que no. Y esta figura se acerca directamente a la cámara y todo se torna en color negro. Y bueno, con esto finalizamos el conteo del día de hoy. Déjenos en los comentarios, por favor, si les gustaría o qué criatura les gustaría para una parte 2, 3 o 4. O 5 o 6. Hay unas historias muy interesantes, muy misteriosas y que por más que les escarbes a veces no encuentras una lógica, ¿sabes? Uh-huh. En las historias y al contrario, te dejan más preguntas. Exacto. Pero no dejan de ser muy interesantes. Pero bueno, vamos a cerrar este episodio leyendo todos sus comentarios de los antisuscriptores que son miembros del canal. Y bueno, no todos porque no acabaríamos, ¿verdad? Bueno, claro. Pero ¿cómo se pueden hacer miembros, Fer? Pues le pican el botón de aquí abajo. Por favor, pícale. O sea, ¿qué te cuesta? 2 segundos de tu tiempo. De tu día. No, solamente es dándole clic al botón que dice unirse, que aparece en este episodio o en cualquiera aquí abajito. Sí, porque además cuesta $2.50. Es mucho el material que se tiene exclusivo para miembros. Uh-huh. Y pues muchos cursos próximos. Adelante. Ay, claro. Pero bueno, a ver, yo quiero comenzar mencionando a Judith5820, quien es miembro fantasma y dice: al final soy miembro, los amo mucho, saludos a mi team favorito, saludos. Ay, Judith. Un abrazo, Judith. Tengo también a Eve-VB, quien es miembro fantasma y menciona: acabo de hacerme miembro del canal, chicos. Mi novio y yo vemos sus videos. Sigan haciendo buen contenido como hasta ahora. Saludos, muchas gracias, querido. Eve, te mando un abrazote y un besote. Yo quiero invocar de este lado a Jessie Torba 5396, es miembro escoba voladora. Oye, yo creo que a los escoba voladora deberíamos hacerle un bailecito, ¿no? Aunque ay, barrerles, ¿no? Pasarles un recogedor y... Oigan, yo les estoy ofreciendo un baile muy sensual y Sergio quiere que los barra. No, yo le estoy ofreciendo material para que recojan sus casas mientras nos escuchan. Para la limpieza. Sí, pues mucha gente nos escucha mientras leen, mientras lavan, planchan. Eso sí. Todo. Bueno, dice: ya tengo rato siendo suscriptora y los amo. Espero con emoción siempre un nuevo episodio. Y lo único que me faltaría para ser completamente feliz será mi antisaludo. No aquí lo tienes, mi querida Jessie. Y un bailecito. Yo sí quiero dar bailecitos. ¡Ey, ey!
Bueno, la siguiente invocación, antes de ponerme más loca, es Cintia Beli Sánchez 6384, es miembro fantasma. Me encanta su contenido, tanto que por fin me hice miembro. Son lo que más espero los fines de semana. Espero mi antisaludo y un antiabrazo para los tres. Y uno de regreso, mi querida Cintia. Yo quiero mencionar de este lado a Nats by Lotus, quien es miembro caldero y dice: amo su nueva intro, no paro de verla. Saluditos a los tres, espero y pueda tener un antisaludo. Claro que sí, querida Nat, querido. ¿Sí, querida, querido? Nat, sí. Natalia. ¿Nati? Natilla. Bueno. Un saludo, querida Nat. Y un abrazo. Este señor, díganle algo, por favor. Es que así no. Producción. Saben que grabamos a las 3 de la mañana y yo a las 3 me pongo bien loquito, no decir palabras mayores. Yo no sé, yo no estaba con Sergio a las 3 de la mañana. Palabras mayores, ¿viste? Y por último, de este lado quiero mencionar a Miranda Escutia 2828, quien es miembro Calabaza, y dice: me encanta este podcast. Tiene poco, que me uní al canal, pero amo el contenido y la manera en que transmiten los casos. Saludos, querida Miranda. Un besote y un abrazo también. Yo quiero invocar por último a mi queridísima, íntima, ya he platicado con ella, mi querida Ale Camargo. Ay, Ale es un amor de persona. Sí, es un amor de persona y es miembro Calero Mágico y dice: una estrella fugaz que se apagó en las manos de la traición y una falsa sonrisa. Ay. Selena es de mis artistas. No, yo dije, ¿quién? Bueno, Selena es de mis artistas favoritas y con mi mamá nos gusta imaginar cómo sería hoy si aún estuviera con vida. Oh. Todo lo que hubiera logrado y lo bella que estaría. Gracias por este episodio dedicado a la luna eterna. Estoy totalmente de acuerdo con Fer con respecto a las relaciones y como si ya no te sientes cómodo en un lugar, es mejor irte por más que ames con el alma. No me cansaré de decir lo mucho que amo su intro. Mi querida Ale. Ay, querida Ale, muchísimas gracias porque aparte ya tiene un montón de tiempo aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo y gracias a todos por habernos acompañado también esta noche. Ya saben que lo más importante siempre va a ser su comentario, su opinión y que también nos dejen sugerencias. Siempre estamos leyendo constantemente. Así es. Pues digamos que de forma, pues, positiva. Agresiva. Y muy sentida, ¿no? No. ¿Cómo? No, pero a ver, cada comentario es muy valioso porque siempre nos proponen temas interesantes, siempre nos dicen qué mejorar, qué les gustó, qué no les gustó, siempre hablando desde el amor. Es lo que siempre les decimos. Así es. Pero bueno, es así como cerramos este episodio. Nosotros fuimos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.